Bien, en esta ocasión voy a explicar cómo fue hecho este simulador para un reactor continuo de tanque agitado. Bien, aquí en este caso se están definidas, por ejemplo, aquí la concentración inicial, sea cero, es una constante, el flujo en litros por segundo o caudal B0, B su índice cero, el volumen del reactor también es una constante y la constante de velocidad específica de reacción. Estas cuatro constantes se definen para establecer el diseño del reactor. Bien, aquí en este caso, el volumen y el caudal se dividen el caudal entre el volumen para dar B0 entre B. Y luego la concentración de CA0 y la concentración de CA, que sería la concentración final del reactor, se restan con este dispositivo, sea cero positivo, sea negativo, de tal manera que en esta rama tenemos el valor de sea cero menos sea, de tal manera que después con este multiplicador se efectúa la operación de multiplicación entre esta rama que es B0 entre B por CA0 entre CA, y de ahí se obtiene este valor que es B0 por CA0 menos CA entre B, que corresponde al diseño del reactor. Entonces, con esta información, después viene que a ese valor se le resta la cinética de la reacción, que en este caso es una cinética de primer orden, donde K sería la constante de velocidad multiplicado por la concentración. En este caso siempre es la concentración final a la salida del reactor, que es la misma que dentro del reactor. Y de aquí se resta, entonces esta es positiva con este sumador y esta parte es negativa. Entonces está restando este valor menos este valor. Entonces esta resta entre estas dos ramas me da esta línea que ya sería la que se integraría para con el integrador obtener el valor de la concentración CA, que sería siempre la concentración a la salida del reactor. Y dentro del reactor también, de tal manera que ya tendría ahí el valor de CA de acuerdo con el modelo del reactor de tanque agitado, reactor continuo de tanque agitado. Entonces sería entonces, otra vez repitiendo, el caudal entre el volumen se obtiene con este dispositivo. Luego, la concentración inicial menos la final se obtiene con este sumador, donde CA0 es positivo, menos el valor de CA que se obtiene al final de la integración. Y CA0 menos CA con B0 sobre B se multiplican con este multiplicador, obteniendo este valor que después se restaría a la cinética de reacción, la cual se obtiene con la constante K multiplicada con este multiplicador por la concentración final y obteniendo la cinética de la reacción. De aquí ya tenemos la concentración en cualquier instante de tiempo, en este caso sería la concentración final del reactor. Por acá, entonces, en este caso, este es un display donde vamos a mostrar la concentración a la salida del reactor. La concentración a la salida y con este display sacaríamos la conversión a la salida del reactor. Bueno, se supone que al principio la conversión es cero. Esta se saca simplemente restando la concentración de A entre la concentración inicial, CA entre A0,
CA entre CA0 y luego a esa división, a 1 le restamos CA entre CA0. Esta línea es CA entre CA0, de acuerdo con este divisor. De tal manera que 1 menos CA sobre CA0 me da la conversión. Entonces ya con esta información podemos analizar el comportamiento del reactor. También podemos ver una gráfica con este dispositivo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos que si el volumen del reactor es 300, tenemos una conversión de 90% y una concentración final de 9.2 contra una concentración inicial de 100. Aquí podemos cambiar el volumen del reactor, lo podemos incrementar. Si lo incrementamos, lo que se va a obtener es una concentración mayor. Correcto. Bien, entonces, ok. Veamos, entonces aquí puedo yo seleccionar un valor de 300, lo puedo disminuir y ejecuto la simulación. Y al ejecutar la simulación con un volumen de 100, vemos que se incrementa la concentración final y disminuye a 0.83 la conversión, porque es más chico el volumen del reactor. Lo podemos hacer más pequeño. Vamos a ponerlo en 50, el volumen del reactor, y volvemos a ejecutar la simulación. ¿Y qué es lo que pasa? Disminuye la conversión a 0.73 y la concentración final se va a 26. Entonces, a medida que disminuye el volumen del reactor, disminuye la conversión. Vamos a ponerlo en 30, el volumen del reactor. Efectuamos la simulación y baja a 63 la conversión. O sea que la conversión está disminuyendo. Bien, vamos a regresar a donde está. Vamos a ponerla en 300. Y al ponerla en 300, simulamos y nos da una conversión de 90. Ahora veamos qué pasa si el flujo se incrementa. Vamos a ponerle un flujo de 50 y ejecutamos la simulación y vemos que disminuye la conversión de 90 a 0.63 y se incrementa la concentración. Si le aumentamos el flujo a 100, vamos a ver la simulación, disminuye aún más la conversión a 0.47. Entonces, al incrementarse el flujo, disminuye la conversión. Pero, por ejemplo, si está este flujo tan alto y quiero aumentar la conversión aquí, entonces lo que tengo que hacer es aumentar el flujo, el volumen del reactor. Lo vamos a poner aquí en 800 y volvemos a simular. Ya se incrementa a 0.69. Si quiero incrementar la conversión, ya con ese flujo de 100, pues le incremento el volumen del reactor. Lo incremento en 1000. Vamos a ver qué pasa. Se fue a 0.73. Tengo que aumentarlo más. Vamos a poner en 2000 a ver qué pasa. 2000 y se nos va a 0.83. Entonces ahí podemos subirle un poco más a 2500. 2500 volumen del reactor. Veamos la conversión. Se va a 0.85. Casi no sube. Entonces lo que hay que hacer es, en este caso, pues bajarle un poco el flujo. Lo bajo a 80. A ver qué pasa. Ya la conversión baja muy poco. Entonces hay que bajar el flujo más. Lo ponemos en 50 y vemos que ya subió a 89. Entonces, pues ahí se observa cómo el incrementar el flujo disminuye la conversión, disminuye el flujo, aumenta la conversión. Entonces aquí pues ocupo un reactor más pequeño, vamos a poner, luego poner otra vez donde estaba, en 300 y vemos la conversión, ¿cómo está? 63. Entonces, como no quiero aumentar el volumen del reactor, lo que tengo que hacer es disminuir el flujo, disminuyo el flujo, lo voy a disminuir a la mitad, a 25.
y ejecuto y me da una conversión de 0.76. Entonces todavía está muy baja. La voy a convertir a 20. Veamos. Ya tenemos 0.79. Yo creo que hay que incrementar un poquito el volumen del reactor. Lo ponemos en 400. Vamos a ver. Ahí nos da 0.83 la conversión. Entonces, pues, vamos a ponerle en 500. A ver qué pasa. Tenemos una conversión de 0.85 con un flujo de 20. Bueno, aquí no tengo unidades, pero las unidades se supone que son consistentes, ¿no? Y aquí ya, por ejemplo, podría disminuir un poco el flujo, aumentar la conversión. Con 15 se va a 0.87. Entonces aquí tendría que aumentar el volumen del reactor, lo vamos a incrementar a 800, a ver qué pasa. Incrementamos y ahí nos da una conversión del 90%. Pues aquí vemos cómo el cambio en el volumen y el flujo afecta en la conversión. Algo más que afecta en la conversión es la constante de velocidad, pero eso dependería de la reacción. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la reacción tiene una constante más grande de 0.4, por ejemplo, entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a simular. Se va a 94, la conversión se incrementa. Si tenemos una conversión de un valor de K de 0.6, vamos a ver qué pasa. La conversión se va a 0.96. O sea, si la K aumenta, la conversión aumenta. Si disminuye la conversión, por ejemplo, a 0.2, bajamos la conversión de la reacción y ejecutamos y vemos que baja la conversión del reactor a 0.81. Entonces, tiene mucho que ver la conversión, el flujo y el volumen en el diseño del reactor. Si incrementamos el volumen, aumentamos la conversión. Si la K es alta, pues la conversión es alta. Pero si la K es pequeña, la conversión es pequeña. Por lo tanto, cuando la K es muy pequeña, se van a requerir volúmenes de reactores más grandes. Y aparte también el caudal va a afectar. Si el caudal es muy alto, pues va a disminuir la conversión. Entonces ahí habría que jugar con los números. Por ejemplo, si tengo un volumen aquí de 800 y quiero incrementar aquí la conversión, como esta, por ejemplo, no la puedo variar, lo, lo que habría que hacer es incrementar el volumen del reactor o disminuir el flujo. Vamos a poner si disminuir el flujo aquí a 10 y ejecuto la simulación, se va a 0.82, en realidad sube muy poco. Entonces es mejor incrementar el volumen del reactor, lo incrementamos a 1000 y le damos simular y se va a 0.83. O sea, no se incrementa tanto. Entonces incrementaríamos a 1500 porque ya está muy bajo el valor de K. Ejecutamos la simulación y nos da 0.84. Todavía queda en 0.84. Con un volumen del reactor de 1500, vamos a aumentar a 2000 mejor. A ver qué pasa. Ya el reactor, entonces, ¿qué pasó? Se fue a 0.85, casi no sube. Eso es por la conversión. ¿Y qué tal si bajamos el flujo? Lo bajamos a 5. Veamos qué pasa. Sube, casi no sube. Sube a 0.85. Entonces, eso tiene que ver con la cinética y la reacción y el valor de K, que es muy bajo. Nada más aquí le subimos un poco más, por ejemplo, a 0.4, pero no se puede, solamente depende de la reacción. Vamos a poner que es otra reacción. Y aquí si sube, por ejemplo, si el valor de K es 0.4, la conversión es 0.97. Entonces tiene mucho que ver la conversión para la determinación del tamaño del reactor. Ok, esto.